fiscales con esta política de austeridad en el gobierno de AMLO, al menos al arranque de la administración. Para hablar del tema, saludo a Abraham González, Gonzalo Soto e Isaid Mera, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, Susi, buenas tardes. Bueno, ¿de qué tipo de estímulos estamos hablando? Porque sabemos que Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, ha hablado de que en la frontera del norte del país se va a aplicar precisamente un programa de estímulos fiscales. Entonces, ¿de qué está hablando Alfonso Romo? Gonzalo, es tu tema, Gonzalo. Por favor. Bueno, a ver, parte plaza. Lo que alcanzamos a entender, porque todavía no existe el plan detallado de cuál va a ser la política fiscal por parte de la siguiente administración, es que evidentemente no va a haber ni mayores deducciones, exenciones, regímenes especiales o diferimientos para las empresas, que son, digamos, a grandes rasgos en el esquema o subsidios incluso para el empleo. Esos son todos los esquemas principales que tienen actualmente las empresas para poder beneficiarse, o digamos, son lo que se le llama como un gasto fiscal, o sea, un beneficio fiscal que otorga el gobierno federal para las empresas. Vamos para darte una idea, por ejemplo, en el caso del ISR para las empresas, este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculó, por ejemplo, en deducciones, que las deducciones que le está dando al gobierno federal le van a sumar 20.712 millones de pesos, es decir, son 20.712 millones de pesos que no va a recaudar el gobierno federal por las deducciones en el ISR, 12.000 millones por exenciones, por regímenes especiales 11.274 millones, por diferimientos 24.000 millones y por subsidio al empleo 47.000 millones de pesos. Estamos hablando de 100.000 millones de pesos. Para ahí vamos, más o menos, exactamente, que de hecho se acumulan aproximadamente, es alrededor de 1% del PIB. Para el próximo año, si se mantiene la política inercial que ha mantenido este gobierno en materia de gastos fiscales, estamos hablando todavía más. Ahí sí estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos de estos beneficios. Ahora, pensar que 100.000 millones de pesos y cerca de 1% del PIB en este tipo de gastos fiscales o de beneficios fiscales, deducciones, exenciones, regímenes especiales de ISR, más los que tienen el IVA, más los que tienen en el IEPS, no necesariamente significa que sean algo nuevo o que sea un beneficio que no estén utilizando, al contrario. De hecho, las empresas perdieron varios beneficios cuando se realizó la reforma fiscal de 2013. De los más grandes que se perdieron, por ejemplo, fue la deducción inmediata de activos fijos, que ese es uno que poco a poco el gobierno federal ha tratado de ir reincorporando, porque sí fue una queja muy importante para las empresas que decían: yo no puedo invertir, si no puedo diferir de inmediato, si no puedo deducir, perdón, de inmediato el gasto que hice en mi nueva maquinaria, en nuevos vehículos, etcétera. Y la otra parte también importante que no tienen las empresas es, antes la deducción era total de los ingresos gravables. Hoy en día es hasta el 51% o 49% o 51% o 49% máximo si redujeron a sus trabajadores algún tipo de beneficio que estaban recibiendo, alguna prestación laboral. Entonces estamos todavía, digamos, respecto de cómo empezó esta administración, hay menos beneficio fiscal. Y eso se refleja en dos cosas. La primera es, las empresas y el sector empresarial siempre han pedido que se regresen algunos beneficios, como la totalidad de la deducción de los ingresos gravables o un mayor beneficio a la deducción de la inversión en los activos. Que te quedes así otros 2 o 3 años inicialmente, pues ¿qué significa? Pues que no necesariamente vamos a tener el esquema fiscal más competitivo, sobre todo cuando a partir de este año en Estados Unidos entró en vigor una de las reformas fiscales más agresivas que se han realizado en ese país y por la cual muchas empresas han generado bastantes utilidades o tienen muy buenos beneficios este año. El esquema fiscal sí forma parte de la competitividad económica de un país y parece ser que el siguiente gobierno no lo ve de esa manera. Ellos lo ven como que están dejando de recaudar, como decíamos, 100.000 millones de pesos que se necesitan en otro lado. Ahora, yo no conozco un empresario que diga: quiero pagar más impuestos, quiero menos... No, nadie. Entonces, parece que no habrá una disputa. En Estados Unidos sí los hubo, ¿eh? En Estados Unidos los hubo justo cuando comenzó Trump. Pero es que yo no conozco a esos empresarios. Bueno, la heredera de Walt Disney fue una de ellas. Hizo una gran campaña por decir: bueno, gracias a Donald Trump yo voy a ser más rica y ustedes van a ser no más pobres, pero ustedes van a pagar más impuestos. Solo es una punta al margen, pero adelante, por favor. Bueno, en México no conozco a un empresario que diga: quiero pagar más impuestos, cóbrenme más, no importa que tenga menos deducciones. Pero lo que sí es que esto Alfonso Romo lo dijo al salir de la reunión y conferencia con Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, creo que los empresarios pues se van a tragar el sapo, es decir,
no los veo metiéndose, o el lunes saliendo a decir necesitamos más deducciones porque vamos a ser menos competitivos. Parece que van a aguantarse, o sea, parece que no van a entrar en el primer año luego ya con una pelea con el gobierno por estímulos fiscales, lo cual creo que es parte del bono, ¿no? Democrático que tiene este gobierno y que parece que lo quiere aplicar. 100,000 millones de pesos que de alguna manera... Solo de ISR. Se suman a el recorte en gastos, a la reorientación de otros recursos. Es decir, con estos números podemos empezar a ver que a Andrés Manuel le están empezando a cuadrar esos 500,000 millones de pesos que en la campaña se parecían muy complicados, también porque él no ayudaba mucho y no daba tantos comos ni explicaciones, pero bueno, pues otros 100,000 pesos que podrían sumarle a ese barril de recursos. Eso, perdón, si se empiezan a aplicar, o sea, se empiezan a quitar todavía más deducciones, más exenciones. O sea, a lo que voy es, no tendrías más de esos 100,000 millones adicionales. Y como mencionas, por ejemplo, se han tragado el sapo 5 años, desde la reforma fiscal de 2013. Y contentos no están con este gobierno tampoco. Exactamente. Este gobierno, el de Peña Nieto, para precisar, porque puede haber un poco y entonces de les vas a dejar el mismo esquema fiscal con el cual no están contentos y que desde 2013 sí les ha venido a perjudicar. Y también en parte el trabajador le ha venido a perjudicar. Digo, ahí está la Prodecon defendiendo temas de daños de retiro de prestaciones a los trabajadores durante por lo menos otros 2 años más. Entonces, o planeamos una reforma fiscal que sí nos ayude a ajustar tanto el gasto como los ingresos y de parte ver cuáles son los beneficios fiscales que sí nos convienen, o vamos a tener un esquema muy complejo, porque ya estamos planeando tener un esquema fiscal distinto en la frontera, o sea, regresar a un esquema diferencial en la frontera. Claro. No me queda claro todavía el tema de las zonas económicas especiales, pero las zonas económicas especiales en teoría van a tener estímulos fiscales distintos. Entonces vamos a tener de chile, mole y de manteca aquí en Ahora, también no se ha mencionado tampoco ningún cambio en las zonas económicas especiales. O sea, el gobierno de Andrés Manuel... No se ha mencionado nada, de hecho. Exacto. Hasta este momento, esas zonas económicas especiales van. Y esas ya están declaradas, salieron en el diario oficial de la Federación. Vaya, eso ahora, ya... creo que le estamos dando demasiado peso a las zonas económicas especiales, cuando en realidad... Hay todo un resto del país y además, era una gran apuesta en algún momento de este gobierno y que poco a poco fue perdiendo brillo, al punto de que hoy estamos con suerte a lo mejor y se concreta una gran zona económica especial, pero no son los grandes proyectos. Claro. Ahora, yo me quedo y recupero lo que decía Isaíd al inicio. Me parece que ahí es donde está la nota. Están cuadrando los números. Hasta este momento teníamos muchas dudas, ¿no? Hasta ayer teníamos todavía muchas dudas de dónde iban a salir el resto de los recursos entre las compras centralizadas, entre el combate a la corrupción y entre esta reorientación del gasto. Están cuadrando los números y eso ya, o sea, es un cómo muy, muy concreto que por supuesto no se iba a decir antes de la campaña porque entonces no hubiera sido lo más popular del mundo, pero... se hubiera echado a los empresarios encima. Bueno, espera, tampoco es que los haya tenido. Sí, no eran muy amigos ya de entrada, ¿no? Pero sí creo que en cierta base de su voto sí hubiera tenido una implicación o incluso hubiera sido parte de una campaña de los otros candidatos para poder, disminuir o tratar de pegarle, o quitarle fuerza. Entonces, me parece que esa es la nota, ¿no? Ya están cuadrando los números y bueno, pues 100,000 millones, pues no, eso solamente por el lado de ISR, ¿no? Pero entonces, regresando a lo de la frontera, ¿esos estímulos fiscales de la frontera no van a ser inmediatamente, van a ser hasta después? No, sí, en 2016 ya entra el tema, en 2019, perdón, regresó a 2015. Entonces digo, a ver, han pasado cosas del pasado en la última semana en este país, pero no, 2019, recorte del IVA al 8%, ese ya entra de inmediato en la frontera. Sí, ese sí entra. Así como dice Gonzalo, las zonas económicas tienen un régimen de incentivos aparte, y sí va a haber ahí una mezcla, pero de igual manera, en teoría, si no corrígeme Gonzalo, tú que eres el experto en este tema, al menos 100,000 millones de pesos sí podría haber el gobierno de ahorros, o no de ahorros, sino que le ingresarían 100,000 millones más. Una mayor recaudación. Si los quitas, o sea, si tú le quitas las deducciones, las exenciones, los regímenes especiales, que es complejo que lo quites de un año a otro, sí tendrías por ahí. Yo lo que creo es más bien no vas a perder más.
A eso voy, yo lo veo No más les vas a dar más. Exactamente más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me voy a quedar con este hueco, me voy a seguir comiendo este hueco, pero que los empresarios querían era, ¿sabes qué? Cómete un pedazo más de este gasto fiscal para que yo tenga la oportunidad de tener, por ejemplo, menos gastos a la hora, por ejemplo, de deducir el ISR, poder exéntamelo en algunas otras condiciones. Eran más beneficios más que otra cosa. Ahora, en el caso del IVA, digo, actualmente las exenciones están como en 59,000 millones de pesos de IVA. O sea, quiere decir que a eso hay que sumarle el tema de la frontera. Entonces ahí sí te vas a comer un sapo el gobierno, ahí sí se va a tener que comer un pedazo se le va a dejar de recaudar, pues sí, por lo menos entre 15 y como entre 10 y 15 mil millones de pesos, que era lo que venía haciendo cuando todavía el IVA estaba diferenciado en la frontera antes de la reforma de 2013. Vaya, entonces, ¿qué estamos pasando? O sea, regresamos a una menor recaudación en la frontera, pero en teoría... Lo vas a tener que compensar de alguna manera. En teoría espera una mayor recaudación en el resto del país. Exactamente. Y digo, evidentemente de los contribuyentes que ya están cautivos, entre ellos las empresas. No me gusta mucho a veces el término cautivo, ¿no? Porque parece que los tienes ahí encerrados, pero pues en teoría sí. Entonces, de los que ya veníamos pagando, que son un poco más de 40 millones de contribuyentes los que venían pagando los impuestos, entonces a ellos se les va a tener que exigir más de los 2.2 billones de pesos que actualmente están Entonces, aportando. el tema es, falta que nos definan muy claro, ¿significa que no va a haber más o significa les vamos a quitar las que hay? Digamos que es la pregunta que queda ahorita pendiente, ¿no? Eso, o sea, ¿qué significa que no vas a tener? No va a haber, exacto. Y también, ¿qué impacto podría tener esto? ¿Podría generar una desaceleración en las inversiones? Depende de cómo lo veas, porque en todo caso el reajuste en el gasto y el reajuste en la inversión que, de acuerdo con el gobierno también se reactivaría la inversión pública, creo que ahí podrías tener una compensación. No sé en qué impacto, y creo que es difícil medirlo además, digamos, qué impacto podría tener, hasta no tener más detalles. En las compañías, exacto, hasta no tener más detalles. Creo que la parte técnica es compleja, todavía falta, todavía hay cosas por ver. Creo que algo, o sea, es simbólico también quién lo está presentando. Por supuesto, Romo, y Romo, que además tiene buena relación con los empresarios, se reúne y con además ellos. Romo, que va a ser una figura muy poderosa en el próximo gobierno, va a ser jefe de la oficina, el chief of pero además staff. muy probablemente va a ser el jefe de la oficina más mediático, más con un reconocimiento. Es decir, veamos el caso anterior, Aurelio Nuño, muy poco lo conocíamos antes de que fuera secretario de Estado. Exacto, entonces sí va a ser una figura poderosa. Para concluir, hay un guiño también que les deja ahí Romo, que dice, vamos a, una vez que tengamos la casa en orden, entonces ya podemos hablar. Entonces en realidad sí puede ser que estén en una comunicación de, por el momento, dame chance a mi gobierno de empezar a implementar mis programas, mi plan de gobierno, y a lo mejor en 3 años, que Andrés Manuel dijo, los primeros 3 años no va a haber grandes reformas, a lo mejor en 3 años el gobierno sí se avienta ya una reforma fiscal que venga acompañada de los empresarios con beneficios para los empresarios. Sí, hay ese guiño ahí. Y es la misma tónica, en realidad. Sí, conclusión ya. Es la misma tónica, además, que está tomando en diversos sectores, ¿no? Lo mismo en el sector energético, probablemente para el sector educativo también suceda lo mismo. En el tema fiscal, por supuesto, también pues ya vemos que esta primera parte del gobierno dice, bueno, vamos a poner las cosas en paz y después vamos a hacer modificaciones. Creo que es la tónica en general del gobierno de López Obrador. Los 3 primeros años van a ser las pruebas, van a ser, digamos, como los ajustes, y después se verá qué se puede hacer y qué no. Bien. Que además también bueno, concluyo ya con eso, si no nos quedamos sin tiempo. Sí. Yo mi conclusión la doy en 2 partes. La primera es... creo que el siguiente gobierno sí debe de estar muy consciente de que al no ajustar correctamente, o no ajustar más bien el tema de los incentivos fiscales para las empresas, sí tenemos un esquema fiscal menos competitivo que el que tienen otros países, incluyendo Estados Unidos. A ver, el de Estados Unidos sí fue una sacudida importante, y creo que si no se hacían los ajustes importantes, o sea, hacían ajustes mayores a cómo está el esquema fiscal de deducciones, exenciones y otros beneficios. Tienen otros beneficios como el tema de los salarios. Correcto, pero aún así digo, creo que te beneficia no haberle echado el ojo desde un principio. Lo otro es lo que mencionaban ahorita de la reforma.
Yo no estoy tan seguro que la reforma fiscal de este gobierno, del siguiente administración, perdón, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vaya a ser necesariamente tan de la mano de los empresarios. Recordemos que tanto el grupo de los 6, que son los principales grupos fiscales de este país, y los empresarios siempre han propuesto cosas que no van en línea con las ideas de Andrés Manuel. Una generalización del IVA, por ejemplo, mayores exenciones y deducciones, son cosas que no van a estar ahí cuando Andrés Manuel presenta una reforma fiscal. Que sí creo que puede ser una buena reforma fiscal que no tomamos en 2013, la parte del gasto. Si reformamos el gasto, es muy probable que sí te alcance. Bien, y antes de irnos a una pausa en información de último momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, acaba de declarar que el acuerdo con México está avanzando de manera positiva. Dice que tanto los trabajadores del sector automotriz como los granjeros tienen que ser cuidados o no habrá un acuerdo. Dice que el nuevo presidente de México ha sido un gran caballero y que Canadá tiene que esperar. Dice que las tarifas y las barreras comerciales están todavía muy altas, así que se impondrán impuestos a los autos si es que no se puede llegar a un acuerdo. Es lo que dice hace unos momentos en su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis